mientras les comparto la pantalla para que puedan tomar asistencia. Permítanme. Bien, voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, pueden escribir presente en el chat o encender directamente su micrófono y decir presente. Carlos Antonio Arevalo Argueta. Mario Ernesto Batres Cerón. Daisy Victoria Benavides Villegas. Presente, licenciada. Bien. Katie Solina Bermúdez Claros. Catherine Alejandra Caprile Martínez. Sí, presente. Okay. Daisy Aronet Castro Cruz. Presente. Cris Graciela Chávez Girón. Ahí tenía permiso. Presente, Lic. Ok, perfecto. Vamos a ver. Antonio. Ok, a mencionarlo iba Antonio. Jonathan José Flores Tenorio. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Presente, Lic. Muy bien. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalindia Gutiérrez Canales. Kevin Galvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Presente, licenciada. Okay. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Rosa Alicia Monroy García. Mario Obed Nieto Merino. Bien. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. No he pedido permiso. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Buenas tardes, presente, Lic. Buenas tardes. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Presente, Lic. Bien. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Estela Noemi Ramírez Sánchez. César Mauricio Ramos Hernández. Buenas tardes, gracias. Diego Alejandro Reyes Hernández. Buenas tardes, ok. Julio José Reyes Sánchez. Ok, a los que ya había mencionado, pero se acaban de integrar, los voy a agregar al final. Solo termino con los que me hacen falta ahorita. David Santiago Rivera Vázquez. Buenas tardes, ok, gracias. Maybelline Patricia Sajer Parada. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Erika Arely Trejo de Sorto. Buenas tardes. Y, Andrew Umaña Ordóñez. Y Vilma Lisset Ventura García. Muy bien, solo me falta agregar, vamos a ver, Flores Tenorio y Ramírez Sánchez. Bien, ¿alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Ok, vamos a dar inicio entonces. Me da un segundo mientras les cambio la pantalla para que podamos ver el contenido de este día.
Ok, creo que ya pueden ver en pantalla el contenido que vamos a desarrollar en esta sesión de clase, que es el de esta semana. Antes de eso, nada más hacerles saber que pues todavía tenemos pendiente, creo que 3 personas nada más con la actividad de laboratorio 1. Y habíamos quedado que creo que el compañero Emanuel, me falta William, Andrew y también la compañera Glenn. Creo que son 4 entonces. Estas 4 personas van a pasar en la clase presencial de esta semana el día jueves y luego de eso pues ya nos quedamos con la actividad presencial, que al final de la sesión pues se la voy a explicar y también tengo pendiente socializar con ustedes la rúbrica para las simulaciones de audiencia. Me interesa ir haciendo eso con tiempo, ya les expliqué que para que ustedes vayan buscando ya los casos que van a trabajar, me los presenten con anterioridad, pues podamos ver cómo se va a ir trabajando eso. Así que espero poder socializarles el día jueves la rúbrica y las indicaciones para que vayan comenzando a trabajar y sobre todo para que elijan los grupos. El tema de esta semana es la supletoriedad del proceso civil y mercantil al proceso laboral. No sé si ustedes recuerdan, pero en la clase presencial de la semana anterior nos decía Carlos que él por curiosidad buscó, mejor dicho, por qué existe esta supletoriedad del proceso civil y mercantil al proceso laboral. Su respuesta fue bastante corta. Técnicamente lo que nos dijo era que porque hay cuestiones que no están dentro del código de trabajo y por eso tenemos que eh, utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil para todas aquellas normas que no tenemos dentro del proceso laboral. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad. No es tan sencillo como es en otras ramas del derecho, como ustedes se lo podrán imaginar, sino que el Código de Trabajo entró en vigencia en el año 1995, creo que se publicó, y creo que en el 96 más o menos ya entró en vigencia. Esto significa entonces que todavía estaba vigente el Código de Procedimientos Civiles, por lo cual se busca que la supletoriedad la vaya a cumplir el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, luego entró en vigencia en el año 2008 el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que significa entonces tener que adaptarse a una nueva legislación que trae muchísimos cambios respecto a cómo se había visto el proceso civil y mercantil en el Código de Procedimientos Civiles. Seguramente tanto el tema de todo este cambio que se dio con el Código Procesal Civil y Mercantil como el hecho de cómo aplica la supletoriedad son temas que ustedes ya vieron en otras materias. Estoy casi segura de esto. Sin embargo, lo que nos interesa acá es la materia laboral, pero digamos, son algunos de los artículos que nos pueden ayudar a evidenciar cuáles son estos cambios, qué es lo que contenía el Código de Procedimientos Civiles, que ahora lo tenemos que adaptar a lo que pueda llegar a decir o no el Código Procesal Civil y Mercantil para poder aplicarlo dentro de la materia laboral, porque ahí nos encontramos con un primer problema. ¿Qué sucede entonces si en el Código de Trabajo decía sobre esta norma se va a aplicar supletoriamente lo que nos dice el Código de Procedimientos Civiles? Y como ya no está vigente respecto a este tema, lo buscamos en el Código Procesal Civil y no está. O está, digamos, está normado de una manera distinta o simplemente ya se sacó dentro de lo que estaba en el proceso civil y ahora aplicamos algo completamente diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles nos hablaba de un régimen de audiencia. Entonces, mucho de eso nosotros lo podemos ver aún en el Código de Trabajo y por eso es que ya no vemos esta figura del pliego de posiciones, en el sentido de que de forma escrita se planteaban cuáles eran las preguntas que se le iban a hacer a la parte que iba a dar su declaración para que el juez tuviera conocimiento antes de dar esta declaración de qué era lo que se le iba a preguntar. Entonces, todo esto era por escrito. Prácticamente casi todo el proceso era por escrito, pero ahora con esta nueva idea, esta nueva tendencia con el Código Procesal, con el Código de Procedimiento, con el Código Procesal Civil y Mercantil, ya tenemos una nueva idea del régimen de audiencia. Ya no se habla de que todo va a tener que ser por escrito. Eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Las disculpas si me puedo llegar a confundir en alguna palabra, voy a ser más cuidadosa con la forma en cómo lo digo,
pero a veces llevo la idea más rápido de lo que hablo, así que las disculpas por eso. Bien, entonces, el punto acá es poder entender cómo va a ser esa supletoriedad y sobre qué puntos va a versar esa supletoriedad. Como se darán cuenta, no se trata solamente de trasladar todo lo que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil al proceso laboral, porque ya lo hemos hablado en clases anteriores. Estamos hablando de que la materia laboral es sui generis, o sea, es tan específica en tantos puntos que eso no lo vamos a encontrar en otra rama del derecho. Esos procesos, por ejemplo, no los vamos a encontrar en otras ramas que no sean en materia laboral, o esos principios no operan en otras ramas que no sean en la materia laboral. Por lo tanto, atendiendo a esta especificidad, a esta idea de que es sui generis, no podemos decir que todo vamos a echar mano del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que es en aquello que la misma ley nos está diciendo. Sobre esto nos vamos a remitir a el Código Procesal Civil y Mercantil, aunque en realidad el Código de Trabajo dice Código de Procedimientos Civiles, así que vamos a ir viendo toda esa parte. Para esto, pues es necesario entender que debido a que por disposición en los juicios y en los conflictos laborales se aplican cuando fueren compatibles con la naturaleza de estos. Es decir, cuando nosotros echamos mano de otra ley, de otra norma, de otro cuerpo normativo, es porque en teoría son compatibles, pero hay que tener en consideración, como les decía, que cada rama del derecho forma parte de una naturaleza jurídica. Por eso he sido muy enfática con dos temas que son los que hemos estado viendo. El primero, la naturaleza jurídica del derecho laboral, y el segundo, los principios. Porque, como ustedes saben, tanto la naturaleza jurídica como los principios tratan de orientarnos hacia dónde queremos nosotros llegar con esta rama del derecho. Y precisamente por eso es que podemos hacer una distinción entre el derecho laboral y también entre el Código Procesal Civil y Mercantil. Una de las preguntas que ustedes me pueden hacer, Mireli, ¿por qué no, para evitar ese tipo de problemas de ver si vamos al Código de Procedimientos Civiles, si nos vamos al Procesal Civil y Mercantil, si tenemos algún tipo de vacío o de confusión respecto a las normas, ¿por qué no crear un Código Procesal de Trabajo, un Código Procesal Laboral? Ya vamos a ver qué nombre se le puede poner. Bien, hay varios anteproyectos que se han presentado para la creación de prácticamente de la parte procesal. Esto indicaría entonces que tendríamos que suprimir toda la parte de los procesos, la ejecución de los recursos del Código de Trabajo. Como ustedes saben, técnicamente el Código de Trabajo pues ya contiene todo, contiene la parte sustantiva y también tiene la parte que tiene que ver con todos los procesos del área laboral. Entonces tendríamos que suprimir toda esa parte y crear nuevas reglas o modificar las que ya tenemos para que así no tengamos que echar mano de otros códigos, de otros cuerpos normativos y así poder resolver cualquier problema que nosotros tengamos. En realidad desconozco la razón por la cual hasta el momento esos anteproyectos no se han convertido en leyes vigentes de la República, porque pues hasta el momento lo único que sé es que sí hay anteproyectos y quiero que revisemos algunos de ellos en la sesión presencial para que podamos ver qué es lo que se está trabajando o qué es lo que se plantea que podría ser diferente. Porque posiblemente cuando ya ustedes salgan, puede que ya haya un nuevo Código Procesal Laboral y al menos nos puede abrir un poquito la mente para ver qué puede ser distinto, qué se puede hacer mejor. Entonces, esta es una pregunta que a ustedes les puede causar curiosidad. ¿Por qué no crear un Código Procesal de Trabajo? Sin embargo, hasta el momento, esto es lo que tenemos. Y con eso vamos a trabajar todo lo que resta del ciclo. Con esta supletoriedad, pero haciendo referencia al Código Procesal Civil y Mercantil. Este Código Procesal Civil y Mercantil entró en vigencia en el año 2008 y tuvo reformas bastante significativas en el año 2010. Pero técnicamente, tal cual como ustedes lo conocen, pues así es como más o menos pues se ha comenzado a trabajar desde el área laboral adaptándose a este Código Procesal Civil y Mercantil en algunas normas. Como les digo, la supletoriedad no es de forma automática, sino que después de que se puede verificar que la misma ley nos remite a otro cuerpo normativo,
o cuando exista un vacío. No es solo cuando nos digan, bueno, sobre este medio probatorio nos vamos a verificar lo que dice el Código Procesal Civil, perdón, en este caso sería Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, que ya sabemos que pues como está derogado hacemos referencia al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ahí mismo nos está diciendo hacia dónde nos vamos a remitir y bueno, por ejemplo, en caso de que nosotros no tengamos un ejemplo claro que lo vamos a ver ahorita en la sesión de clase, puede ser todo aquello que tenga que ver con medios visuales, por ejemplo, que usted quiera presentar videos o que usted quiera presentar fotos en un proceso laboral, pues el Código de Trabajo no menciona absolutamente nada respecto a eso. ¿Cómo es el tratamiento que se le va a dar a ese tipo de evidencia, a ese tipo de prueba? Nos dice, por ejemplo, nosotros lo veíamos en un artículo en una de las clases anteriores y decíamos que puede ser probado por cualquier medio. Pero ¿cuál es el tratamiento que se le va a dar a esta prueba? Entonces ahí podemos, digamos, hacer como podemos atender a la supletoriedad e irnos a otro cuerpo normativo, que en este caso es el procesal civil y mercantil, y ver qué tratamiento se le da allá a ciertos medios de prueba para saber cómo lo vamos a hacer acá en derecho laboral. Entonces, como les decía, deben ser compatibles por la naturaleza de estos, pues entendemos que técnicamente hay una separación bastante marcada entre el derecho civil y el derecho laboral, pero estamos hablando de que lo que nos interesa acá es echar a mano de las reglas procesales, porque eso es uno de los temas más importantes que se desarrolla dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos sirva a cualquier área procesal, a cualquier materia procesal que usted pueda, que usted necesite saber cómo se va a dar dentro del proceso, la evidencia, las declaraciones, etcétera, que se pueda cumplir supletoriamente o cubrir algún vacío que no tenga alguna otra ley. Pero sabemos que esto no es en todas las normas. Por ejemplo, si el Código Penal, bueno, en el caso del procesal penal, no menciona algo, no es que vamos a ir al procesal civil y mercantil. No en todos los casos aplica. Y como les digo, no es de forma automática. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces, esas disposiciones de la norma procesal común, pero que no contraríen al texto ni a los principios procesales. O sea, lo que se busca acá es poder dar una respuesta a este vacío o esta interpretación confusa que pueden haber entre diferentes normas, haciendo uso de otro cuerpo normativo siempre y cuando no vaya en contra del texto que nosotros ya tenemos en el Código de Trabajo y mucho menos que vaya en contra de los principios. Por ejemplo, lo que habíamos hablado en las clases anteriores, que ustedes mismos los explicaron en la clase. Que nosotros habíamos hablado, por ejemplo, que si hay alguna confusión o duda razonable para el juez respecto a dos normas, se va a aplicar aquello que sea más favorable al trabajador, el principio pro operario. Entonces, aquí no es un principio únicamente aplicado a derecho laboral. Entonces, si nosotros tenemos dos normas, hay que pueden estar en contradicción o que nos pueden dejar en duda qué es lo que vamos a aplicar, cuál de estas dos normas, vamos a aplicar el principio prooperario antes que poder preferir alguna norma del Código Procesal Civil y Mercantil que pueda ir en contra del texto o en contra de este principio. Porque ya lo habíamos dicho, estamos hablando de que la materia laboral es una materia sui generis, muy específica. Hay principios, como ya lo habíamos hablado en las clases pasadas, que no los tenemos en otras ramas del derecho. Por ejemplo, la reversión de la carga de la prueba, la irrenunciabilidad de los derechos, también tenemos el principio prooperario, entre otros. Y esto no hay que perderlo de vista. Por eso les decía en las clases pasadas y les dejé esa actividad evaluada para que ustedes tengan muy presentes estos principios. Los principios en materia laboral son muy importantes. Muchos de los procesos laborales tratan de ser respondidos, o más bien, el tratamiento que se les da es con base no solamente a la ley, sino también a estos principios. Así van a encontrar ustedes, si buscan alguna sentencia en materia laboral, que al menos hace mención de uno o más principios, si no es que más todavía. Así vieron ustedes en las exposiciones de los compañeros que, por ejemplo, ellos mencionaban, en esta sentencia se mencionan
3 principios, este y comenzaban a explicar cada uno de ellos. Este principio por tal razón, este otro principio por tal razón, y este otro también. Y así ustedes se dan cuenta cómo los jueces nunca pierden de vista tanto la naturaleza jurídica de los procesos como también los principios aplicables a la materia laboral. Aquellos principios generales aplicables a la materia laboral y aquellos principios específicamente aplicables a la materia laboral. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta clase realmente creo yo que va a ser bastante breve en el sentido de que pues tenemos una pequeña dificultad. Yo quiero explicarles cuál es la supletoriedad de la ley entre el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Laboral, pero todavía no hemos visto algunos temas. Por ejemplo, las declaraciones de parte, algunos actos procesales, los medios probatorios, cuáles son los medios probatorios que se pueden admitir. No hemos visto eso todavía, por lo tanto no les puedo explicar casos específicos de temas que no hemos visto todavía. Entonces, se lo puede explicar de la manera más general que se pueda, con algunos ejemplos y comprometiéndome, obviamente, que el momento en que nosotros veamos, por ejemplo, medios probatorios, les pongo el ejemplo, podamos retomar lo que hablamos en esta clase para ver la diferencia entre el Código Procesal Civil y el Código de Trabajo. Además, lo que quiero que ustedes vayan viendo cómo se da la diferencia, cómo está normado en el Código de Trabajo o si simplemente no está, y qué es lo que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil, o que hace referencia más bien al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Entonces, se los anuncio desde ahorita, posiblemente terminemos un poquito antes, porque la idea aquí es que nosotros podamos simplemente explicar cómo se da esta supletoriedad. Y tenemos 3 elementos o 3 etapas, 3 formas en que se puede dar esta supletoriedad, pero ya la vamos a ir viendo. Bien, permítanme. Todo esto porque, como ustedes pudieron escuchar, creo que había 1 o 2 personas que mencionaron el principio de supletoriedad en las exposiciones que hicimos el día jueves, porque eso también hay que tenerlo en consideración. Como les decía, la supletoriedad no es única de la materia laboral, no es solo aquí que vamos a aplicar supletoriamente un código de otra área. Esto es bastante común, sin embargo, la forma en cómo se va a aplicar y las referencias que el Código de Trabajo hace a otro código, que en este caso es el de procedimientos civiles y mercantiles, es bastante diferente a otras áreas. Yo a la mayoría de ustedes les di la materia de derecho de familia y ustedes pudieron ver ahí que era muy poca la referencia que se hace a otros códigos porque, por ejemplo, el derecho de familia ya tiene una ley procesal de familia. Y así también tenemos código penal, tiene procesal penal, etcétera. Civil tiene el código de procesal civil y mercantil, pero aquí como que nos hace falta todavía esa parte. A pesar de que en el mismo código de trabajo ya encontramos los procesos, las reglas procesales, los medios de prueba, todo lo que tiene que ver con procesos, todo lo encontramos ahí. Sin embargo, creo que hace falta una reforma. Y no solamente se lo digo por esto, cuando vayamos viendo los procesos, ustedes se van a dar cuenta de lo mucho que todavía tiene que modificarse el código de trabajo. Y creo que yo se los mencioné en una clase presencial, me parece que era la primera, en el cual yo les decía, miren, ¿qué sentido tiene tener un proceso laboral que hace referencia a una cuantía de $22? Es decir, que usted tiene que cumplir, que usted le tiene que decir, mire, vamos a comenzar este proceso y la cuantía debe ser $22 y usted puede iniciar el proceso. Entonces ya porque se hizo una conversión a dólares, porque la cantidad era diferente, estaba en colones dentro del Código de Trabajo y todavía sigue estando en colones dentro del Código de Trabajo, pero ahora las personas les pagan en dólares. Pero la ley era ley de bimonetarismo, no de dolarización, y creo que allí hay un error en la forma en cómo se traslada la información. La gente cree que ya los colones ya no existen, que ya entonces ya simplemente no podemos hacer nada, pero realmente esa ley se llama de bimonetarización. Entonces no era una dolarización. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, es que ya no tenemos colones, porque realmente pues con esa ley entendemos que ambas monedas todavía son de curso legal. Sin embargo, pues ¿a quién le pagan en colones?
Obviamente hacen la conversión a dólares y a usted le depositan en dólares, a usted le pagan en dólares. Pero bueno, ese es otro tema completamente diferente. A lo que voy es que hay procesos, por ejemplo, este se llama de única instancia, que ya no se aplica. Pregunta usted en cualquier juzgado laboral y ya no se aplica. La pregunta es, ¿por qué sigue estando en el Código de Trabajo si ya no se aplica? Así como se han derogado normas en otras leyes, ¿por qué no derogar algunas de estas normas o simplemente pedir la reforma de muchas otras normas que sí es completamente necesaria? Pero bueno, vemos este principio de supletoriedad porque pues es necesario tener en consideración lo que dice el artículo 602 del Código de Trabajo, porque ahí nos dice técnicamente que nosotros pues tenemos que buscar una manera de poder dar un sentido a algunas normas que tal vez dentro del Código de Trabajo no están. Les voy a leer textualmente lo que dice el artículo y luego vamos a analizar esa parte. Permítanme. Bien, artículo 602 del Código de Trabajo, si ustedes quieren pueden marcarlo, pueden tomar nota. Dice aplicación supletoria del CPC, que era el Código de Procedimientos Civiles. Dice artículo 602, en los juicios y conflictos se aplicarán en cuanto fueran compatibles con la naturaleza de estos. Las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles que no contrarían el texto y los principios procesales que este libro contiene, haciendo referencia obviamente al Código de Trabajo. Entonces, con esto, pues el mismo Código de Trabajo nos dice, sabemos que aquí puede haber algunos vacíos, que aquí pueden haber algunas contradicciones en algunas normas, y en lo que no tenemos acá, nos podemos ir, al Código de Procedimientos Civiles y vamos a seguir las reglas de allá, siempre y cuando no contraría lo que dice el Código de Trabajo ni los principios. Creo que eso ya nos había quedado un poco claro. Entonces, lo que busca el juez de trabajo es acceder a un derecho procesal común, o sea, a normas que le puedan servir para poder dirigir de la manera más imparcial el proceso. Normas que tal vez no tenemos aquí en el Código de Trabajo, pero en el derecho procesal común están ahí, recogidas obviamente en otro cuerpo legal de la materia civil, para poder aplicarlas acá, en caso de que sea necesario. Y esto también constituye la posibilidad de aplicar supletoriamente los principios de derecho procesal de trabajo salvadoreño. Y esto los reconoce y los recoge en las disposiciones legales del libro cuarto. Ya vamos a leer eso. Por ejemplo, tenemos el indubio prooperario, la reversión de la carga de la prueba, el principio saneador, la oficiosidad, entre otros principios, que son aplicables algunos de manera únicamente para el área laboral y otros de una manera diferente acá. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de igualdad, pues obviamente en otras ramas del derecho nosotros hacemos de cuenta que se trata de que tanto, por ejemplo, demandante y demandado están en las mismas posibilidades para defenderse. Tienen las mismas armas procesales, por decirlo de alguna manera, para poder defenderse. Sin embargo, en la materia laboral vemos que esta igualdad pues debe ser un poco compensada. De hecho, hay un principio que se llama así, principio de igualdad compensada. Teniendo en consideración aspectos que también nos los explicaban algunos de los compañeros en la sesión de clase y nos decían, miren, sí tienen una característica de igualdad, pero hay que tomar en cuenta la desigualdad que existe entre el patrono y el trabajador. Entonces vamos a compensar como esa desigualdad de recursos, esa igualdad jerárquica que tienen, y una vez ahí, en esa situación de igualdad, ya podemos, digamos, terminar el proceso porque ya tenemos igualdad de armas. Pero primero hay que compensar como esa desigualdad, ese desequilibrio entre el patrono y el trabajador para estar en una situación de igualdad. Entonces vemos principios así que pueden ser de una manera, de forma genérica para otras ramas del derecho y como lo son en materia laboral. Pero obviamente todos tienen una respectiva vinculación con la propia naturaleza del proceso laboral.
Eso lo van a ir comprendiendo un poquito más cuando veamos cada uno de los procesos en materia laboral. Ustedes van a ir entendiendo cuáles principios son aplicables, por ejemplo, a algunos procesos, o cómo pueden ser aplicables a estos procesos. Bien. Vamos a ver cuáles son los beneficios de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil. Todo esto que ustedes ven ahorita en la lámina no lo vamos a explicar más allá de poder leerlo nada más y enunciar algunas cuestiones, porque estos son temas que no hemos visto todavía y que no tiene sentido que primero veamos qué son los actos procesales, los plazos para los cuáles son los títulos de ejecución. Entonces, esto nada más se lo voy a enunciar si ustedes quieren tomar nota de todo esto para que en el momento apropiado pues hagamos mención de estos artículos y cómo es que estos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil se aplican a la materia laboral. Tenemos, por ejemplo, el establecimiento del principio de completa satisfacción del ejecutante. Artículo 552 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, hay que tomar en consideración que lo que nos interesa acá es, bueno, en este proceso se conoció de que el patrono no le había pagado al trabajador diferentes prestaciones, se dio todo el proceso y el juez pudo evidenciar que efectivamente no se le habían pagado estas prestaciones y que se le deudaba, por ejemplo, $5,000. Vamos a poner ese ejemplo. Y de pronto el patrono solo le da $2,000 y le dice, no, mira, yo esto es lo único que te puedo pagar. Obviamente hay un plazo para que se pueda pagar todas estas prestaciones. Entonces, lo que se busca acá es la completa satisfacción del ejecutante. A mí no me interesa que me pague $200 de una prestación, $200 de la otra y tal vez me debe 500, por ejemplo, sino es la completa satisfacción del ejecutante. Por eso es que el último cómputo vamos a ir hablando de este tema de la ejecución. ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuándo puede ejecutarse? Eh, eh, lo que se establece dentro de la sentencia, quién lo puede hacer, ante quién se va a hacer, etc. También tenemos la posibilidad de la ejecución en caso de sucesión. También este otro tema lo vamos a ver más adelante. Designación de los bienes, efectos de la notificación del ejecutado, la ejecución contra el Estado y su posible sanción por incumplimiento, la ejecución provisional. También tenemos la determinación del patrimonio del ejecutado, el pago, el pago por el ejecutado de la suma debida, etc. Todo esto de la parte de la ejecución lo vamos a ver en el último cómputo. Así que tengan en consideración esto, tomen nota de los artículos y eso lo vamos a ir viendo porque técnicamente estos son algunos de los artículos, sobre todo en la parte de la ejecución, que ha beneficiado al código de trabajo porque echan mano del Código Procesal Civil y Mercantil para poder resolver esa parte, porque no la tenemos. Y ya vamos a ver cómo es entonces que se establece dentro del Código de Trabajo todo esto que hablamos anteriormente. Pero también tenemos la integración e interpretación del Código Procesal Civil y Mercantil al ámbito laboral. Todo esto porque si ustedes pueden buscar en el artículo 19 y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece lo siguiente. Se los voy a leer para que lo podamos discutir un poquito. El artículo 19 dice integración de las normas procesales. En caso de vacío legal, se podrá acudir a la regulación y fundamentos de las normas que rijan situaciones análogas a la normativa constitucional y a los principios que derivan de este código, a la doctrina legal y a la doctrina de expositores del derecho y a falta de ello, a consideraciones del buen sentido y la razón natural atendidas de las circunstancias del caso. También nos dice en el artículo 20 la aplicación supletoria del código. En defecto de las disposiciones específicas en las leyes, se va a regular los procesos distintos del civil y mercantil. Las normas de este código se aplicarán supletoriamente.
Técnicamente, esas son las dos disposiciones legales que nos permiten a nosotros, o más bien que le permite el Código de Trabajo, poder echar mano de algunas de sus normas para poder aplicarlas al área laboral. Artículo 19 y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, estas dos normas nos mencionan diferentes elementos. El primero, en caso de que exista algún vacío, que la misma norma no haya podido establecer un procedimiento o una regla para cierta cuestión en específico, entonces puede echar mano de otra ley. Obviamente ahí nos menciona, nos dice que siempre que tenga permítame, siempre que tenga, nos dice, permítame, acá, que sean situaciones análogas a la normativa constitucional y a principios que se deriven de este código. Y en caso de que no haya, tenemos también la doctrina, tenemos también las consideraciones del buen sentido y la razón natural, siempre y cuando como que se adapten a estas circunstancias del caso. Así podemos ver, por ejemplo, que el Código de Trabajo también es muy específico respecto a esto, porque ya lo habíamos dicho. Hay un principio de oficiosidad. En este caso se maneja de una manera diferente que en otras áreas del derecho, pero lo que se busca es no dejar en desprotección al trabajador. En este caso, también estuvimos viendo en una de las clases anteriores qué es lo que debe tener en cuenta el juez a la hora de poder tomar una decisión, de poder dar una sentencia. Y habíamos hablado de diferentes fuentes del derecho laboral. Estas fuentes del derecho laboral nosotros los vimos en derecho individual y colectivo de trabajo y también les mencionamos en estas clases que les mencionaba. El juez de lo laboral no puede decir solamente, bueno, me parece que esto es lo más justo y ya. Debe ver por los principios laborales una congruencia, pero esta congruencia puede verse como limitada por el principio de oficiosidad y la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, pero también debe estar justificada, no puede ser así, nada más porque sí. Y otro elemento que nos menciona el artículo 20, que es sumamente importante, que es que en caso de que hagan falta normas que se encuentran dentro de la materia civil y mercantil, a pesar de que sean diferentes, pero se pueden aplicar supletoriamente. También, bueno, aquí ya se los mencioné también, que en defecto de estas disposiciones es importante tomar en consideración esta parte. Veamos. Entonces, esta aseveración legal última resulta de suma importancia en virtud de que el juez de trabajo debe utilizar, interpretar, aplicar e integrar el cuerpo normativo, pero siempre adecuándolo al procedimiento laboral. Es decir, no es que nosotros vamos a tener un proceso civil y mercantil dentro de la materia laboral, sino que vamos a echar mano del Código Procesal Civil y Mercantil en aquellas reglas que nos diga, por ejemplo, cuáles son los medios probatorios o cuál es el tratamiento que se le da a un medio probatorio X, a una declaración X. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo lo podemos admitir? ¿Cómo lo podemos llevar al proceso laboral? Como les decía, no es que vamos a hacer un proceso civil aquí en materia laboral. No quiero que se entienda de esa manera, sino aquellas disposiciones que nos permitan a nosotros llevar a cabo este proceso laboral. Básicamente, eso es lo que nos dice el artículo 602 del Código de Trabajo, que admite esta supletoriedad, relacionándolo con el artículo 19 y 20, y podemos entender que pues ahí por los métodos hermenéuticos que gravitan en el espectro jurídico resulta razonable y pertinente entender que ya la remisión es al nuevo proceso. Es decir, por una cuestión ya más de interpretación hermenéutica, entendemos que ahora la remisión no es al Código de Procedimientos Civiles, porque el Código de Procedimientos Civiles ya está derogado. Estamos haciendo una remisión al Código Procesal Civil y Mercantil. El problema lo tenemos acá cuando estamos hablando de una parte procesal, por ejemplo, el Código de Trabajo, que hace referencia al Código Civil, pero que en el Código Procesal Civil y Mercantil ya no lo tenemos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el pliego de posesión. Como les decía,
el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles hacía referencia a un proceso por escrito, no había un régimen de audiencias. Entonces, parecía lógico que el Código de Trabajo pues también tuviera gran parte de los procesos por escrito. Por ejemplo, la declaración de la parte. Ya ni siquiera podríamos hablar de que existe una declaración de la parte de forma oral, sino completamente por escrito. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender entonces que hay una declaración de parte por medio de este pliego de posiciones por escrito? Si nosotros buscamos dentro del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, ya está derogado. Lo buscamos en el Código Procesal Civil y Mercantil y no encontramos nada sobre el pliego de posiciones. Esto significa entonces, bueno, y de hecho que esta es una cuestión que nosotros vamos a ver más adelante, que no es solo que quedó derogado, sino que a través de una inconstitucionalidad se hizo saber que pues por una cuestión de supletoriedad con el Código de Proceso Civil y Procesal Civil y Mercantil, perdón, ya no lo podemos aplicar, ya no se aplica. Entonces, esta era una de las cuestiones que hacía bastante único, digamos, a la rama del derecho laboral, pero que ya no se aplica, precisamente por el régimen de audiencia, que ya ahora lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, entonces ahora creo que nos queda claro que ahora todas las remisiones que nos puede hacer el Código de Trabajo al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, nosotros lo vamos a ir a buscar al Código Procesal Civil y Mercantil. Creo que hasta ahí pues estamos bastante claros en eso. Ahora bien, la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil en materia laboral bajo la perspectiva del régimen de audiencias. ¿A ustedes les parecerá bastante lógico, digamos, pensar en que los procesos de derecho procesal laboral son a través de audiencias? De hecho, hemos estado hablando de esas preparaciones de las simulaciones de audiencia porque es lo bastante lógico. Sin embargo, antes era muy común que todo se daba por escrito. Es más, muchos de los abogados más conocidos antes eran personas que escribían en columnas del periódico, en revistas, hacían artículos, porque todo era por escrito. O sea, todo el reconocimiento que se le podía dar a un buen abogado, a alguien que trabajara en el órgano judicial, todo era por escrito. Ahora, con el régimen de audiencia, pues vemos que las habilidades de esta materia que ustedes ven o ya vieron de litigación oral comienza a tener bastante protagonismo, porque ahora todas las alegaciones van a ser con este principio también de inmediación del juez, es decir, que el juez va a tener que estar ahí cuando se den las declaraciones, va a estar ahí cuando se presente la prueba, etc. Entonces, uno de los elementos más distintivos de este nuevo código del procesal civil y mercantil es precisamente un sistema regido por audiencias. Y estos procesos siempre se dejan por escrito, pero no es que se realicen por escrito nada más. Y usted nunca llegaba a saber quién era el abogado de la persona que lo estaba demandando, nunca llegó a ver a la persona, porque no se daba así, no era una situación que se daba por audiencia, sino que se daba únicamente por escrito. Los procesos como tal, pues como les decía, se dejan por escrito y también eran resueltos por escrito. Y fíjense cómo es una cuestión bastante complicada porque esto daba la oportunidad, como usted nunca iba a la audiencia, nunca iba al juzgado, solamente a dejar escritos, a poder subsanar alguna prevención que le habían hecho, a poder dejar un documento que se le habían pedido, pero usted nunca sabía si realmente era el juez el que resolvía. Y en muchas ocasiones, en muchos juzgados sucedía que el colaborador, que el secretario era el que resolvía o hacía la sentencia en vez de que sea el juez el que dictara el fallo y ese fuera el que se adoptara dentro de la sentencia. Para evitar todo esto y que fuera de manera completamente parcial, es que se comenzó a hablar de un régimen de audiencia para evitar que fuera alguien más que no sea el juez que pudiera echar mano del hecho de tener todo por escrito para poder resolver. Porque posiblemente pudiera resolver, como les decía, el secretario, pudiera resolver el colaborador y el juez solo firmaba. Entonces, para evitar todo esto, pues ahora nosotros tenemos un régimen de audiencia. Usted va
Por ejemplo, a la audiencia plantea un incidente y se le tiene que resolver ahí. Usted ve cuando el juez dice, bueno, voy a dictar el fallo y después ustedes vienen por la sentencia. Y así. Entonces, como lo mencionaba, por tanto, resuelto ya no es del escritorio de los sujetos procesales, sino que exige una instauración de una audiencia. Ustedes han visto que hay diferentes áreas del derecho que estas audiencias son más formales que otras. Por ejemplo, en el área penal hay muchas más formalidades que, por ejemplo, en el área de familia. Entonces, ahí va a depender del área del derecho en el que se instauren estas audiencias, porque, por ejemplo, en el área penal dice, doy por abierta esta audiencia. En materia de familia, algunos jueces lo hacen, otros no, porque se entiende que hay un poquito más de flexibilidad respecto a los formalismos que se dan en las audiencias. Ahora bien, esto va en la instauración de las audiencias que cumplen según sea la audiencia que se dé apertura, ya sea preparatoria, preliminar o previa, o probatoria, en sus distintas funciones, y también va a depender mucho si se habla del proceso civil o si se habla del proceso laboral. Sobre las audiencias y los procesos vamos a hablar hasta el otro cómputo, eso no se les olvide. Bien, por ejemplo, en el abreviado, simple por su estructura, solamente se cumplen todas las finalidades que en el otro se agota en ambas. Eso ya lo vamos a ir viendo, como les digo, hay cuestiones que no se las puedo explicar de manera tan amplia porque no hemos llegado ahí todavía. Lo que me interesa es que ustedes puedan ir viendo, encontrándole la lógica de por qué y cómo se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Al menos en lo que tiene que ver con las audiencias, pues el juez tiene que estar ahí. Por principio de inmediación, tiene que estar ahí. Tiene que ver cuando se dé la declaración de cada una de las partes y todo queda por escrito, a diferencia de como sucedía antes. Bien. También hay algunas razones prácticas que no permiten la aplicación supletoria. O sea, no es en todo que nosotros vamos a aplicar supletoriamente. Ustedes me dirán, bueno, de los pedidos probatorios posiblemente solo sea uno del cual nosotros echemos mano del Código Procesal Civil y Mercantil, pero todo lo demás ya está en el Código de Trabajo. A lo que vamos es a esto. No todo es similar o es igual al Código de Trabajo que el Código de Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? El Código Procesal Civil y Mercantil no está estructurado para alcanzar la justicia social. Su naturaleza jurídica es diferente. Lo que busca el Código Procesal Civil y Mercantil es distinto. Tenemos derecho privado, derecho patrimonial, mercantil completamente. En cambio, el Código de Trabajo lo que persigue es la justicia social. Por eso hablamos de buscar armonizar estas relaciones entre el patrono y el trabajador. No es lo mismo. Por lo tanto, hay normas que pueden tener un sentido diferente. Por eso decíamos que el artículo 602 del Código de Trabajo nos dice que se puede aplicar supletoriamente aquellas normas que no contraríen lo que dice el mismo Código de Trabajo o aquellos principios procesales que se apliquen a la materia laboral. Porque posiblemente tengamos alguna disposición, alguna norma allá en el Código de Procesal Civil y Mercantil que vaya completamente en contra, de esta protección que se le quiere dar al trabajador, de esta irrenunciabilidad que tiene los derechos del trabajador, de la oficiosidad que tiene el juez allá en materia civil y la oficiosidad que tiene aquí en materia laboral, de la disposición de las pretensiones que se tiene en materia civil y mercantil y del derecho dispositivo que se puede aplicar aquí en la materia laboral, etc. Entonces, no puede ser aplicado a todo. Hay, por ejemplo, las relaciones procesales de trabajo, no todas. Imagínense que el contrato de trabajo puede tener tantas especificaciones diferentes uno de otro que no podemos aplicar exactamente las mismas normas o la situación jurídica no es la misma. El caso que le estamos planteando al juez no es lo mismo. Podemos hablar de un despido injustificado y posiblemente se dé en la misma empresa, pero no en las mismas condiciones. Entonces, no podemos creer que se puede aplicar de manera automática la supletoriedad
del Código Procesal Civil y Mercantil, por estas razones que les he mencionado. Primero, porque estamos hablando de que la naturaleza jurídica del proceso es distinta. Y segundo, porque estamos hablando de que ya el mismo Código de Trabajo ya nota algunas reglas, pero puede que estas reglas estén algo incompletas, que todavía falte algo que ahí sí nos puede guiar el Código Procesal Civil y Mercantil para saber cómo admitir cierta prueba, de qué manera se va a trabajar, etc. Eso ya lo vamos a ir viendo. También tenemos, por ejemplo, el principio de igualdad en el artículo 5. Las partes van a poder disponer de los derechos, obligaciones, cargas y posibilidades durante el desarrollo del proceso. Y la diferencia es que en el Código de Trabajo, pues ya hemos hablado de la reversión de la carga de la prueba, que también dijimos que no es de forma automática y no es en todos los casos. Solamente cuando no esté a la disposición de la parte demandante o de alguna de las partes del proceso, no esté que dentro de sus medios poder probar algo que está afirmando, pero sabe que la otra parte sí puede probarlo, entonces aquí sí podemos echar mano del principio de reversión de la carga de la prueba, para que sea la otra parte la que tenga que probar cierta cuestión. Por ejemplo, lo que yo siempre les pongo, el ejemplo más clásico, más simple. Miren, yo quiero demandar porque se están pasando con la jornada de trabajo por la cual yo fui contratada. Ahí dice que yo trabajo todos los días de 8 a 5 de la tarde, los días sábados de 8 a 12, pero de pronto a mí me tienen trabajando hasta las 8 de la noche, los días sábados hasta las 4 de la tarde y a mí no me lo pagan. No me lo pagan ni como horas extras, ni como horas nocturnas, etc. No me lo pagan, no me lo reconocen y me están obligando a que yo trabaje más tiempo o que yo trabaje durante las vacaciones. Entonces, y yo voy a demandar a mi patrono por eso. Y yo digo, mire, yo no tengo un contrato, a mí no me dieron una copia. Por lo tanto, entonces yo puedo decir, mire, yo necesito que sea el patrono, la persona demandada, quien pueda aportar el contrato de trabajo porque a mí no me dio una copia. Ahí sí, yo no estoy en posición de probar una afirmación, pero el patrono sí puede, porque él debe tener ese contrato. Y el contrato le va a servir también al patrono para poder decir, no, mire, la jornada es de tal hora, tal día, y aquí están los libros de entrada y de salida, y esta persona afirmó que sale todos los días a las 5 de la tarde, por ejemplo. Ahí pueden suceder muchos escenarios, que puede que el patrono tenga razón, puede que el trabajador tenga razón, etc. Pero el medio que nos sirve a nosotros para probar si es cierto que esa es la jornada de trabajo es el contrato. Yo no dispongo del contrato, le puedo pedir a la otra parte que lo aporte. Por eso vemos que, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de que las partes pueden disponer de los mismos derechos, obligaciones y cargas. Por lo tanto, esta reversión, como les decía, no es de forma automática. Es específica del el área laboral, pero no es o no se da de forma automática. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de las limitantes a la igualdad que se dispone este código, porque lo que busca el Código Procesal Civil y Mercantil es la igualdad de armas entre las partes, una igualdad dentro del proceso. Pero eso no se da muy específicamente dentro de la materia laboral, no siempre es así. Por cuestiones que ya lo hemos hablado, y ustedes también lo han mencionado en las clases. El patrono y el trabajador no están en las mismas condiciones económicamente, en una cuestión de subordinación, en una cuestión de poder. Por lo tanto, normalmente esto implica que debemos colocarlo o dar esta igualdad compensada de la que hablábamos al principio de la clase. Entonces, por eso vemos que Eduardo Couture nos dice que se refiere como una simple suposición teórica, en el sentido de que las partes entran al juicio con igualdad de armas, derechos y obligaciones y de carga de las mismas posibilidades. Pero como les decía, no en todos los casos es así. Y por lo tanto debemos generar esta igualdad, compensar esta igualdad para ahora sí llevar a cabo todo el proceso en una situación de igualdad o al menos lo más parecido a esto. Ahora sí, esta quizá la parte importante de esta sesión de clase y yo creo que después de que finalicemos esta parte, creo que con eso damos por terminada
la sesión de hoy, pero sí hay varias cosas que quiero explicarles y les voy a explicar algunos ejemplos. Como les decía, hay cosas en las que no puedo entrar de lleno a poder explicarlas todavía porque no hemos visto los procesos, no hemos visto actos procesales, la estructura de cada uno de los procesos, por ejemplo, cuándo y cómo se van a dar las declaraciones de parte, etc. Pero a pesar de la brevedad de este tema, es sumamente importante y vamos a echar mano nuevamente de este tema cuando veamos la parte de los procesos. Entonces, podemos considerar que existen tres formas de aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles dentro del ámbito laboral. Tenemos tres tipos de supletoriedad. La primera, que es la bloqueada, es decir, algunas cuestiones en las que el procedimiento laboral presenta una regulación propia y especial. Queda a salvo de la influencia de la ley procesal civil mediante reglas estrictas y autosuficientes. Era lo que yo les explicaba en un principio. Yo les decía, en la materia laboral, normalmente, porque se considera un área sui generis, hay cuestiones que no están en discusión y que no se van a modificar porque son propias de la materia laboral. Si, por ejemplo, tenemos este ejemplo que ya les acabo de poner, de hecho, que lo acabamos de ver, sobre la igualdad de armas, sobre la igualdad dentro del proceso, el principio de igualdad, vemos que al menos dentro de la parte del Código Procesal Civil y Mercantil se habla de una igualdad durante todo el proceso, desde el momento en que se presenta la demanda hasta que finaliza el proceso. Sin embargo, la igualdad en materia laboral debe ser una igualdad compensada. Es decir, sabemos que el patrón, por ejemplo, que el trabajador puede que no esté en las mismas condiciones que el patrono, pero posiblemente sí está dentro de sus medios decir, bueno, yo sí tengo el contrato de trabajo y lo voy a presentar. No necesito que sea el patrón el que lo presente, yo lo puedo hacer. Entonces, ahí no necesitamos hacer una reversión de la carga de la prueba y por eso es que les digo, no se da de forma automática. Sí hay ciertas presunciones, que eso lo vamos a ver en otras clases, de las que gozan los trabajadores. Por ejemplo, si a mí me acaban de despedir y yo voy, por ejemplo, al juzgado de lo laboral, yo digo, mire, es que fíjese que yo trabajaba en la Universidad Gerardo Barrios y me acaban de despedir de forma injustificada. Entonces, ellos me van a tomar los datos y todo esto para poder iniciar con el proceso. Sin embargo, ellos asumen que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Porque en teoría, ¿quién podría inventar que trabajaba en un lugar y demandar a este lugar? ¿Cómo puede llegar a pasar? No puede llegar a pasar, uno nunca sabe, porque la realidad supera la ficción. A lo que voy es que esta aseveración que acabo de hacer de que yo trabajaba en tal lugar y por eso quiero demandar a la persona que en teoría era mi patrono, se hace una presunción de que lo que yo estoy diciendo es cierto. En caso de que no sea así, va a ser el patrono el que va a decir, no, miren, yo nunca lo he contratado a esta persona. Esta persona nunca ha trabajado en la Universidad de Gerardo Barrios. Mire, aquí está mi nómina de las personas a las que yo les pago mensualmente. Aquí están los contratos de las personas que trabajan en esa área de docentes en la Facultad de Derecho, etc. Y no está, y no ha estado en todos estos años que esta persona dice que ha trabajado acá. Entonces, ahí sí, se goza de esa presunción y va a ser la contraparte la que va a tener que probar que no es así. Para que vean que, por ejemplo, en el área laboral sí tiene algunas características muy especiales que hacen que el proceso laboral tenga muchas diferencias a comparación de otras ramas del derecho, como puede ser el área procesal civil y mercantil. Tenemos un ejemplo que es de la carga de la prueba. Dice, es la posibilidad de práctica de la prueba de oficio por parte del juez que tiene una distinta regulación entre el artículo 398 y el 321 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 398 del Código de Trabajo nos dice, en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia, el juez podrá practicar de oficio una inspección, peritaje, revisión de documentos, hacer a las partes los requerimientos que fueran necesarios y ordenar la revisión, y ordenar la ampliación de las declaraciones de los testigos
todo para fallar con mayor acierto. Por eso les decía, esta idea que nosotros tenemos sobre el principio oficioso que tiene el juez en materia laboral es más amplio, no de una manera desmedida, sino que se justifica en el hecho de fallar con mayor acierto. Porque recuerden que pues en materia laboral nosotros estamos a merced prácticamente de lo que nos está diciendo el trabajador y el patrón. Nosotros no podemos acceder más allá de las pretensiones o de las afirmaciones que ellos estén probando dentro del juicio. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, si yo estoy demandando porque las condiciones laborales en las que me tenían a mí laborando son muy precarias, una manera de que el juez tenga certeza de que esto es cierto es haciendo una inspección, yendo al centro de trabajo y diciendo, ok, es cierto o no, no es cierto. A este trabajador que es un albañil no le dan casco, no le dan, por ejemplo, guantes, no le dan eh, estas cuestiones para la gente que está soldando, estas como máscaras, no sé cómo le llaman, no se las dan y posiblemente esta persona esté en peligro porque puede perder la vista, etcétera. Entonces puede ver realmente cuáles son estas condiciones, puede ordenar un peritaje, puede también nos menciona ampliar declaraciones de testigos para poder hacer más preguntas. Todo esto nosotros en otras áreas o ramas del derecho lo conocemos como prueba para mejor proveer. No sé si ustedes han escuchado eso. O puede hacer preguntas aclaratorias. El juez tiene un poquito más de libertad, pero en este caso también nos habla de aquello que tiene que ver con los peritajes o con la prueba documental y testimonial. Aquí como que tenemos una mayor posibilidad, una mayor facultad del juez para poder incidir dentro de lo que se ve en el proceso. En cambio, en el artículo 321 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice que la carga de la prueba es exclusiva de las partes. Sin embargo, respecto de la prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias en fin de esclarecer algún punto oscuro o contrario. Tales diligencias no se podrán introducir hechos nuevos bajo ninguna circunstancia ni tampoco practicar ningún medio probatorio no introducido oportunamente por las partes. Para que ustedes vean las diferencias que nosotros podemos encontrar, aquí lo que trato es que podamos contrastar cómo se ve en esta rama del Código Procesal Civil y Mercantil con el Código de Trabajo. Para que ustedes vean que hay supletoriedad que no debe ser, o sea, que está bloqueada. Hay cuestiones que son muy, muy específicas del área laboral que no se van a ver complementadas por el área procesal civil y mercantil. Tenemos otro ejemplo con los testigos. He tratado de que sean lo más específicos los ejemplos para que se pueda entender, porque, como les digo, hay otras cuestiones que no las hemos visto todavía, que no podemos hablar de eso todavía porque nos hace falta hablar primero de los actos procesales, de los plazos, de la estructura del proceso, y luego ya podemos hablar directamente de esas partes y cómo se complementa o cómo se da esta supletoriedad del Código Procesal Civil y Mercantil con el Código de Trabajo. Tenemos entonces la distinta regulación entre el artículo 409 del Código de Trabajo que nos dice que cada una de las partes podrá presentar hasta 4 testigos por cada uno de los artículos o puntos que deban resolverse. En ningún caso se podrá permitir la presentación de un mayor número. Al menos en el área del trabajo nosotros ya tenemos una cantidad de testigos que se pueden presentar. No así en el artículo 361 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice la ley no limita el número de testigos que pueden comparecer en audiencias, sin embargo el juez podrá hacerlo a efecto de evitar la práctica de diligencias innecesarias o acumulativas. Aquello que posiblemente ustedes en algún momento hayan escuchado como tachas de testigos. Si usted dice, bueno, tengo esta pretensión y la voy a probar con 6 personas, 6 compañeros de trabajo que estaban ahí al momento en que a mí me despidieron. Voy a llevar a estas 6 personas para que digan lo mismo, que todos estaban ahí, que todos escucharon cuando me despidieron, que todos se dieron cuenta de que no había una razón para que me despidieran.
y que fue en fecha tal y que me lo dijo el patrono ahí enfrente de todos. En este caso, siguiendo las reglas del Código de Trabajo, solamente puedo llevar a 4 personas. Estas 4 personas a mí me van a servir para que yo pueda decir, bueno, es cierto lo que sucedió ese día y lo voy a probar con estos 4 testimonios, pero no puedo presentar más personas. En cambio, para el Código Procesal Civil y Mercantil me dice, yo puedo llevar a la cantidad de personas que quiera. Si habían 20 personas ahí, yo puedo proponer a las 20 personas. Obviamente, como ustedes se lo imaginarán, es algo absurdo querer o sea, que estas 20 personas den unas declaraciones sobre un mismo punto. Lo que hace el juez no es seleccionar ni al azar, ni tampoco de forma antojadiza quienes van a realizar esta declaración, sino decirle, miren, si usted quiere probar esta pretensión, puede hacerlo con tantas cantidades de personas. No es necesario hacerla con las 20 personas que usted me ha traído. Eso dentro del área civil. Ya en el área de trabajo ya nos dijeron, no más de 4. Puede llevar a 1, a 2, a 3, pero no más de 4. Para que esto no sea redundante y como aquí mismo nos dice, para evitar diligencias innecesarias o acumulativas, porque también hay que verlo en tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere juramentar a estas personas, escuchar sus declaraciones, etcétera, y documentar todo esto? Básicamente estaríamos desperdiciando tiempo y recursos que se pueden utilizar para lo que resta del proceso o para otros procesos. También tenemos otro tipo de supletoriedad, que es la supletoriedad plena. Otras cuestiones que no son atendidas por la norma especial, quedando reguladas por un enjuiciamiento común, por un proceso común. Quizás así lo podemos conocer mejor. Si no tenemos una remisión explícita del proceso laboral al civil, al menos hay una implícita derivada de la ausencia del proceso laboral. Es decir, si el mismo código no nos dice, vamos a remitirnos al Código de Procedimientos Civiles, o sea, al Código Procesal Civil y Mercantil, de forma expresa, pero por lo menos nosotros sabemos que allá en el Código Procesal Civil y Mercantil sí tenemos una regla que nos puede servir y que no se encuentra o que no va a ir en contrario a lo que se ha establecido en el Código de Trabajo. Por ejemplo, la capacidad de los testigos. Tenemos que el artículo 355 del Código de Trabajo nos dice, podrá ser testigo cualquier persona, salvo las que estén permanentemente privadas de la razón o del sentido indispensable para tener conocimiento de los hechos que son objeto de la prueba. Los menores de 12 años podrán prestar declaración como testigos si poseen el suficiente discernimiento para conocer y declarar sobre los hechos controvertidos en el proceso. Todo esto porque recuerden que se permite, bueno, al menos en un principio se entendía que se podía dar el trabajo de las personas mayores de 12 años, entre 12 a 14 años, se podían contratar siempre y cuando, bueno, lo decía la Constitución, siempre y cuando no dejaran de estudiar, o sea, les permitiera el tiempo para poder estudiar, pero ahora con la Convención sobre los Derechos del Niño, con la LEPINA, está prohibido el trabajo infantil. Por eso el Código de Trabajo sí menciona que personas menores de 12 años puedan dar su declaración porque podría ser el trabajo de una persona, por ejemplo, de 14 años y trabajaba con otros niños, entonces ellos pudieran rendir su declaración. Imagínense que se dé ese caso, que sea un niño, un adolescente sería ya de 14 años que estaba trabajando y que los únicos testigos eran otros niños que estaban ahí también trabajando, pero que eran de 12 años o tal vez menos, que estaban ahí y ellos tenían que rendir su declaración. Quizás esto es más un aspecto histórico de lo que nosotros podíamos ver porque, pues, como ya lo saben, el trabajo infantil pues ya está prohibido. Ahora bien, a lo que vamos con esto es que la regulación que nosotros tenemos sobre la capacidad de los testigos es diferente de lo que nosotros encontramos allá en el Código de Procesal Civil y Mercantil, porque nos dice aquellos que estén de forma permanente privados de la razón. Entonces ahí el tratamiento que se le da puede ser el mismo al que se le puede dar allá en el Código Procesal Civil y Mercantil, para que ustedes vayan viendo algunos de esos ejemplos.
Otro ejemplo puede ser la regulación de los medios de reproducción de sonido, de voz, por ejemplo, de video, datos de imagen o almacenamiento de información no previstos en el Código de Trabajo. A lo que vamos con esto es que el Código de Trabajo no estableció de ninguna forma cuáles son estos medios de reproducción de sonido, de voz, de datos, de imagen. Imagínense ustedes que a mí me despiden, por ejemplo, porque porque diga mi patrono, es que yo saqué información privada de aquí de la universidad y la pasé a una memoria. Entonces, ¿cómo va a probar el patrono que es cierto que yo saqué esa información privada? Pues bueno, me va a decir, bueno, presente usted esta memoria, pero como el Código de Trabajo no establece qué tratamiento o el tratamiento que se le va a dar a estos medios de reproducción de sonido, de voz, datos, de imagen o almacenamiento de información, entonces pues no vamos a poder hacer nada. No. Aquí se hace una remisión al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, donde introduce dos medios probatorios nuevos, que son la reproducción audiovisual y los recursos de almacenamiento de datos o de información. Como quien dice, en el Código de Trabajo no pudimos prever eso y ahora que tenemos un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, entonces ahora sí vamos a hacer referencia a esas reglas porque nosotros no lo pudimos prever, no estaba en el Código de Trabajo. Y así, el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 330, nos menciona, los medios no previstos en la ley serán admisibles siempre que no afecte a la moral o la libertad de las personas o de terceros, de las partes o de terceros y se diligenciarán conforme a las disposiciones que se apliquen en los medios regulados. Y ahí tenemos también el artículo 390 y siguientes que ya habla directamente ya habla de la regulación especial en el proceso, para aplicarlo ya en el proceso laboral. También tenemos la última supletoriedad, que es la supletoriedad moderada. Eso se trata de que en los casos que el procedimiento laboral establece especialidades sobre la base de la regulación común, así ocurre en la regulación particular relativa al modo de ejecución de la mayoría de los medios de prueba que están regulados con gran detalle en el proceso civil, de manera sucinta en el proceso laboral. En este caso, mientras la regulación procesal civil no se ponga a la laboral o no resulte incompatible, podrán aplicarse supletoriamente. Para esto vamos a ver un caso que es el reconocimiento judicial de la prueba pericial y testifical. En este caso tenemos la práctica conjunta del reconocimiento judicial y la práctica pericial y testifical no prevista en el proceso laboral, pero que resulta perfectamente posible porque vamos a aplicar supletoriamente el artículo 394 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si lo estima conveniente, el juez podrá ordenar el reconocimiento judicial junto con el reconocimiento pericial o la declaración de los testigos. También tenemos otro ejemplo que es la regulación de los testigos con conocimiento especializado, que es el artículo 358 del Código Procesal Civil y Mercantil y que el Código de Trabajo pues no establece absolutamente nada sobre eso. Y nos dice que si el declarante se refiere a hechos cuyo conocimiento requiere un saber científico, artístico o práctico, se tomará en cuenta su declaración cuando acredite fehacientemente ser conocedor del área del que se trate. Básicamente, esos son algunos ejemplos bastante generales, digamos, de aspectos quizás no tanto procesales, pero que sí eran necesarios para que ustedes vayan entendiendo cuáles son las tres formas en las que se puede aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil al área laboral. Tenemos, como ya habíamos visto, una supletoriedad bloqueada, una supletoriedad plena y una supletoriedad moderada. En este caso, estas tres formas de poder aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil al área laboral, pues lo vamos a ir viendo de poquito a poquito cuando ya veamos la parte de los procesos y sobre todo la estructura como tal, la declaración de las partes, medios probatorios, etc.
Así que creo que con esto ya más o menos pues ya tenemos claro cómo sea esta supletoriedad. Como les decía, posiblemente esa clase la terminemos un poquitito antes de lo esperado, pero es por eso. Una vez que nosotros ya veamos el proceso, entonces sí, ya vamos a poder ir viendo o vamos a ir contrastando lo que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil con el Código de Trabajo. ¿Qué normas no están previstas? ¿Qué normas puede regular o regula mejor el Código procesal civil y mercantil, o cuáles normas entran en contradicción con el Código Procesal Civil y Mercantil y se establece únicamente la norma del Código de Trabajo. Todo esto lo vamos a ir viendo ya a lo largo de las clases, como les decía. Esperaría que ya para la clase presencial del día jueves presentarles la rúbrica para el trabajo que vamos a realizar de las simulaciones de audiencia, para que ustedes vayan haciendo los grupos, se vayan organizando y también terminemos con las personas que hacen falta defender su laboratorio 1 y creo que también vamos a hacer una pequeña actividad respecto a esto de la supletoriedad del Código Procesal Civil y Mercantil con relación al Código de Trabajo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer para que podamos aprovechar este espacio. Fíjense que al menos he diseñado la rúbrica hasta este momento que se pueda hacer en grupos de 5 para las simulaciones de audiencia. Ustedes van a elegir los grupos, van a elegir los roles que van a tener cada una de las personas, pero va a ser un juez, va a ser una parte, sería un abogado para la parte demandante, la persona demandante, un abogado demandado, o sea que representa a la persona demandada y el demandado. Pero cómo van a trabajar estos alegatos, estos argumentos, cómo van a trabajar las partes del proceso y cuál va a ser la audiencia que vamos a realizar, o sea, si va a ser la probatoria, la preliminar, etcétera, eso se lo voy a dejar ya, ya en la rúbrica, eso ya lo vamos a especificar. Pero serían grupos de 5 personas. Si ustedes lo quieren ir formando ya, no hay ningún problema. Pero eso sí, si usted me dice, es que como juez va a ser más fácil porque entonces yo solo tengo que decidir con los alegatos y los argumentos y las pruebas que presenten las partes. No es tan fácil porque estos mismos roles que vamos a utilizar ahorita para el segundo cómputo, para las simulaciones de audiencia, nos van a servir para el tercer cómputo cuando veamos los recursos. En teoría vamos a hacer la simulación de audiencia, la parte que pierda, digamos, o sea, la que no se vea favorecida con el resultado de la audiencia, va a tener que presentar un recurso cuando ya estemos viendo los recursos, el que sea admisible según el caso que ustedes hayan presentado, y entonces obviamente se le va a correr traslado a la contraparte para que responda este recurso y va a ser el juez el que va a tener que resolver. Así que aquí todos vamos a trabajar. Todos vamos a aportar algo. Obviamente, al momento de la simulación de audiencia, también el juez tiene que aportar cuál es el fallo, cuál es la sentencia en este caso. Y pues eso quiero explicarles un poquito más a detalle cuando ya estemos en la clase presencial para que así ustedes puedan hacer cualquier pregunta. No sé si hasta ahorita hay alguna para que podamos aprovechar este espacio. Si no, con tiempo, ya en la clase presencial, quiero que veamos eso. Cuáles son los roles que va a tener cada uno, cuánto tiempo vamos a tener para cada audiencia, en qué fecha se van a dar esas audiencias, cuándo me van a entregar ustedes el caso que van a trabajar y todo eso, y qué es lo que les voy a evaluar. Así que creo que hay alguien escribiendo por ahí en el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, dígame. Nomás para saber si me agregó a la asistencia, que me conecté un poquito tarde. Ok, pongan su nombre completo aquí en el chat y yo en este momento, cuando ya finalicemos la sesión, yo lo voy a agregar, no se preocupe. Vaya, está bien, gracias. Ok, bien, entonces respecto a esto, vamos a hablar un poquito más respecto a esto de las simulaciones de audiencia el día jueves, porque como les digo, ustedes van a decidir con quiénes van a trabajar y cuáles son los roles, y ustedes van a buscar el caso. Entonces, creo que con eso nos vamos a quedar hasta acá. Igual cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, ya saben, foro semanal de consultas o mensajería privada de ahí de la plataforma, y yo con todo gusto les puedo responder. Nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por su presencia en esta videoconferencia. Cuídense mucho y pasen feliz tarde.